La voz del invitado. Abrimos el micrófono a la entrevista del día de hoy. Diálogo en el informativo desde la U. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un segmento más de La Voz del Invitado. Recuerden que en todo el mundo nos escuchan a través de www.uce.edu.es. El día de hoy está aquí ya en nuestra cabina, compartiremos micrófonos con Javier Macas, él es productor general de Flaxo Radio. El tema que abordamos justamente el día de hoy es acerca de las radios universitarias y esto a propósito del 13 de febrero que fue el Día Internacional de la Radio. Mañana también abordaremos otro tema digamos en este sentido frente a este Día Internacional de la Radio, un poco para repensarnos y sobre hacia dónde va este medio y la importancia en este caso de las radios universitarias, ¿no? Así que damos la bienvenida ya a Javier Macas. Antes vamos a escuchar un extracto de su hoja de vida. Javier Macas es radialista desde los 16 años. Estudió en la Universidad de la SUAY Tecnología Electrónica. Cursó su licenciatura en Comunicación Social en la Universidad de Cuenca. Ha sido docente de esta misma universidad en las escuelas de Comunicación Social y de Periodismo. Ha sido productor general de noticias en Corape, periodista en Diario El Tiempo y Radio La Voz de Tomebamba. Trabajó para la revista Canal News Ecuador, especializada en temas informáticos y tecnológicos. Fue consultor para Visión Mundial y actualmente es productor general de Flaxo Radio y director de Radio Lab S. Es promotor de software libre y de uso de tecnologías libres. Quería compartir con nuestra comunidad radial los antecedentes que ha tenido la radio universitaria, la radio de la Universidad Central del Ecuador. El proyecto de radio universitaria online de la Universidad Central del Ecuador surge por la necesidad de contar con un medio auditivo virtual como parte de un sistema multimedios institucional que permita difundir el pensamiento, los saberes, los avances investigativos y científicos, el debate y la reflexión sobre los grandes problemas sociales a través de las voces de los actores que constituyen la comunidad universitaria. Con esto damos la bienvenida nuevamente, Javier. Los micrófonos de Radio Universitaria están abiertos. Saludemos brevemente. Gracias a Adriana, quien me hizo el intro, y también a Joana, que me ha invitado a este programa. Les agradezco mucho por la deferencia. Sí, justamente, Javier, como había mencionado, es digamos, más que una entrevista, también es un poco repensarnos, ¿no? Hacia dónde vamos como radio universitaria. Tú también realizas este trabajo a diario, acá también lo hacemos, y es eso, ¿no? Caer en esta crítica que a veces también es necesaria, más bien en esta autocrítica que siempre es necesaria. Empecemos por algo, digamos, básico, pero siempre es importante conceptualizar lo que significa y en el marco en el que trabajamos, qué es radio universitaria, cómo concebir la radio universitaria, en qué contexto se desarrolla la radio universitaria, Javier. Bueno, hay una cosa que me llama mucho la atención, es que no es reciente la radio universitaria. En Argentina hay radios universitarias súper viejas. En México, por ejemplo, la UNAM hace un trabajo muy interesante y sostenido. Ellos están trabajando ya con televisión también. Viene a mi mente la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Ellos tienen una televisora y también tienen una radio. Pienso en la radio de la Universidad de Loja. Ellos tienen también una radio en FM hace mucho tiempo, pero que lamentablemente, por ejemplo, estuvo concesionada a un profesor. El profesor de radio que se hizo dueño de la radio, y resultaba que la radio de la Universidad de Loja era la frecuencia privada de un profesor de radio. Y no había espacio para los docentes ni para los estudiantes. La radio universitaria Ondas Cañaris, por ejemplo, de Cuenca, de la Universidad Católica de Cuenca, también una radio más pensada como radio privada, ahora recién está tomando un rol de ser lo que tiene que ser, una radio universitaria. En la Universidad de la Universidad de Guaranda, de la Universidad Pública de la provincia de Bolívar, también tienen una radio hace años, y también ha sufrido un proceso similar. La Universidad Técnica de Ambato tiene ya una radio universitaria. La Universidad Técnica Cotopaxi tiene ya una frecuencia en FM. Hablo de las dos radios, ¿no? Entonces, no es nuevo. Ahora, digamos, se está efectivizando un tema de reivindicar el tema de la radio universitaria, porque hay una cosa interesante con las radios universitarias, y es que tienen
en la categoría de ser proyectos vinculantes o ser una ventana de vinculación con la colectividad. Y esa es como una misión que debemos tener muy claro, este deseo de ser un proyecto o una área de vinculación, que además ayuda a que los conocimientos que se generan en la universidad se divulguen. Entonces creo que esa misión es súper importante para ser resaltada en este momento, mi querida Joana. Entonces pensar eso, y no es que el paradigma recién viene ahora con Internet, hace tiempo ha estado, pero que digamos no se ha fortalecido, no se ha evidenciado, no se ha fortalecido, quiero decir, con las autoridades, ¿no? Incluso estos favoritismos, yo te entrego la frecuencia, tú hazte tus dineros, y no hay espacio para que los estudiantes lo aceptemos. Y luego te comentaré alguna cosa más, pero creo que ese ejercicio, como tú dices, crítico, debemos tenerlo. Y sería interesante ahora conversar con las personas de las universidades que te he citado, porque, por ejemplo, la Universidad de Loja fue intervenida por el Estado, y esa cosa que te conté, este dato que te conté, que la frecuencia fue cooptada por un profesor, digamos, eso ya se devolvió a la universidad para que la haga como debe ser, ¿no? Entonces, eso. Javier, estoy pensando un poco también, y hay algo que de pronto y también tendríamos que hablarlo, ¿no? Y es a propósito de la anécdota de este profesor, y también tú mencionabas que se concibe como un vínculo, ¿no? Como una vinculación las radios universitarias. Ahora también tenemos este otro lado, por ejemplo, que las radios universitarias necesariamente deben ser, o hasta dónde, digamos, se marca esta línea, que sea un laboratorio para los estudiantes de comunicación social, por ejemplo. ¿Cómo mirar este escenario? Yo les voy a decir una cosa que de pronto les va a molestar a ustedes, pero me parece un poco raro que la Universidad Central tenga dos radios. La radio de la Facultad de Filosofía y de Comunicación y la radio de la Universidad Central. Digo, ahí debería ser, esta es una evidencia de que no están funcionando bien, no están comunicándose bien las áreas. O tal vez está bien, porque digamos, la radio en la que estamos en este momento más cumple una función de institucional. Pero sin embargo, la Facultad de Comunicación se ve en la obligación, en la necesidad de crear su propio laboratorio. Y en la Universidad de Cuenca, donde yo estuve dando clases, también hay el mismo problema. De hecho, ahora ya se dijo, por último, que la radio de la Facultad de Filosofía de la Escuela de Comunicación ya no era la radio de la Universidad de Cuenca, sino que se iba a crear una nueva radio que sí iba a ser realmente la radio. Entonces digo, hay una pugna, ¿no? Porque siempre tener un medio de comunicación produce o provoca que haya intereses de poder. Entonces, los laboratorios siempre están. Ahora te cuento la anécdota que te iba a decir hace un momento. En Colombia hay una red muy fuerte de radios universitarias. Y una de las radios universitarias, creo que es una universidad privada, decía, tenemos una red de repetidoras en Colombia, pero nos da como cosas darles a los estudiantes la radio para que ellos estén ahí. Entonces, lo que vamos a hacer es darles una señal online para que ellos hagan ahí su laboratorio. Pero yo creo que hay un proceso de formación que debe ser completado, y es como lo que estamos haciendo nosotros en Flaxo Radio. Y nosotros tenemos crisis todos los años, porque nosotros trabajamos con la voluntad de los becarios. Uh-huh. La Flaxo tiene esta figura de becario, entonces el Estado nos da plata para que nosotros dotemos de becas. Y con las becas, los estudiantes lo que hacen es devengar la beca. Este año ya no hay eso. Entonces, digamos, las radios, en este caso de la Flaxo Radio, no tiene ya becarios. Entonces, lo que hemos hecho son procesos de llamamiento para participar en procesos de formación, enganchar a los estudiantes para que ellos, les invitamos para que hagan programas de radio. Y nosotros damos un proceso de formación. Y ahí es donde nosotros estamos ocupando, en lo que te decía, el tema de software libre. Porque cuando tú usas software libre, provocas que las personas tengan autonomía en los procesos de producción. Veo que ustedes tienen, por ejemplo, me parece que es Jazzler. Jazzler es un programa para automatización de la radio. Nosotros estamos usando Rivendell. Es un programa de automatización que usa software libre que está basado en Linux. Entonces, este programa
te permite automatizar la radio, pero sin tener que pagar licencias porque es software libre. Y estamos ya editando videos y haciendo audio y haciendo streaming usando software libre. Y eso es súper importante porque nos ha pasado que los estudiantes que han venido a nosotros y que terminan su proceso de maestría en la Flaxo van a otros lados y levantan su propia radio. Y es súper interesante. Teníamos una estudiante lesbiana que hizo un programa de radio con nosotros y al término del proceso, como tenía todas las herramientas que son software libre, ella va, instala en su computadora, en las computadoras de sus compañeras y tiene ya su proceso autónomo. No necesita que le pongan los micrófonos tan lindos como tenemos acá, sino con un par de cositas así muy básicas, modestas, están ya emitiendo la radio. Entonces, creo que ese proceso de autonomía en los laboratorios pueden ser extendidos, porque de pronto ya los chicos dejan de hacer el programa con nosotros, pero sienten cariño y quieren seguir haciendo contenidos para difundirlos a través de Flaxo Radio o a través de la radio de la Universidad Central. Entonces, creo que ese es un proceso de laboratorio, yo le llamaría extendido, ¿no? Donde tú le das al estudiante autonomía tecnológica, porque digamos estamos cruzados en este momento por temas tecnológicos y podemos emitir. Pienso en lo que hice yo cuando me tocó dar clases en la Universidad de Cuenca. Yo tenía un pequeño transmisor pirata, y ahí, digamos, es como eso el anecdótico. Digo pirata porque no tenía la licencia, un transmisor de 2 vatios de potencia, que nos sirve para transmitir más o menos 2 kilómetros a la redonda. Llamé a los estudiantes e hicimos con ellos laboratorio en vivo, usando paralelamente la transmisión por streaming, por internet, y usando la transmisión del espectro radioeléctrico en FM. Transmitimos por 88.1 de forma no autorizada. Por eso te digo que la universidad se presta para hacer ese tipo de cosas. Sí, Javier, justamente sabes que pensaba en lo que tú mencionabas acerca de lo que pasa aquí en la Universidad Central, lo que pasa en la Universidad de Cuenca, me parece, que, digamos, hay dos radios. Y bueno, eso ¿sabes qué? En algún momento, digamos, contamos acá con la participación de Palmira, que es directora de la Radio Flaxo, y ella mencionaba que en una investigación se determinó que en América Latina solamente el 1% son radios universitarias. Y esta misma investigación mencionaba acerca de que no se sostenían las radios universitarias justamente por falta de políticas, de realmente tomarse en serio el medio de comunicación instaurado. Entonces pensé un poco en esto, ¿no? A propósito de las pugnas, a propósito de las políticas, ¿qué crees que pase ahí, no? O sea, también cómo se está considerando, más allá de la radio universitaria, sino cómo se está mirando la comunicación en general. ¿Cómo mirar esto? ¿Cómo mirar esta falta de políticas, llamémoslo así? Y cuando estuve trabajando en la Universidad de Cuenca me nombraron director de la radio universitaria. Y yo fui director de la radio de la Universidad de Cuenca. Pero no había los equipos necesarios, entonces yo hice como un diagnóstico colocando las cosas que son fuertes, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo detecté que había un decrecimiento del impacto de la radio universitaria de la Universidad de Cuenca. Porque tenían un dominio, ese dominio fue perdido. Entonces ya no salían por ningún espacio más que por Facebook. Y Facebook es un espacio privado. El Facebook Live es un espacio privado. Entonces tú no tienes políticas claras, van a suceder cosas como esas. Entonces debes tener políticas claras. Es una radio institucional universitaria, entonces vas a tener espacios más comunicacionales referentes a la institución. Lo que hace, por ejemplo, la Universidad Andina Simón Bolívar. Ellos tienen, en el 12 de abril van a cumplir 1 año, y ellos son una radio más institucional. Hay muy pocos estudiantes que hacen programas de radio, porque hay un celo. El celo es que los estudiantes seguramente van a hacer lo que ellos quieran, entonces tenemos que cuidarnos de sano y no, mejor los estudiantes no. Entonces digo, cuando hay eso. Pero, ¿qué pasa cuando tú, en cambio, das el espacio y tú les ayudas en un proceso de formación sostenido? Y eres más bien amplio. Tú me contabas del caso de unos estudiantes que se quejaban y decían... A propósito, contemos para que nuestra comunidad radial tenga el contexto de eso. Lo que te entendí voy a contar, pero digamos, había unos estudiantes que estaban buscando entrevistar a un actor político y lo que deberíamos hacer es hablar con todos los actores políticos, porque recuerda que la palabra universidad viene de universal. Y cuando tú hablas de universal, significa que tienes un espacio grande, porque la universidad
busca eso, que sea universal. Entonces, hay gente que puede estar alineado con la centro izquierda, con la centro derecha, con la extrema derecha, con la izquierda y con la extrema izquierda. Pero ¿qué es lo que deberíamos hacer? Muy bien, como política yo dicto que si tú hablas con alguien de la izquierda, también venga alguien, digamos así, de la derecha. Y yo soy partidario de que debemos ser más bien nosotros abogados del diablo. Uh-huh. Porque el abogado del diablo lo que va a buscar es sacar esa verdad que está oculta. Porque si yo hago una entrevista lisonjera donde yo te, digamos así, te acaricio y te digo, qué lindo, haces todo, eres perfecto, yo debería más bien buscar lo otro, ¿no? Ser un entrevistador un poco más agudo y buscar sacarte la información que a mí me interesa, ¿no? Esas dudas que tengo yo. Entonces yo creo que si yo busco más bien... Mira, el periodismo tiene como máxima es la equidad, uh-huh. El balance. Si yo hablo con fulano, debo hablar con mengano. Si hablo con Rafael Correa, debería hablar con la gente de la oposición, por ejemplo. Para que de esa forma tengamos un espectro donde las personas puedan tener... le hablaron con él y hablaron con fulano. Entonces yo tengo, mira, esto dijo él, esto dijo el otro. Y tengo un balance. Cuando tú tienes un balance, entonces no vas a tener problemas y ahora, más bien, no a todos. Solo a los profesores y solo a ciertos profesores. Yo creo que mientras más amplio eres, vas a tener más equilibrio, más equidad, más igualdad. Sí, yo creo que eso es súper, súper importante. Entonces, cuando tú eres más amplio y tienes, más bien generas ese espacio para que tenga esa... Y va a ser natural. Entonces, sí, son abiertos, me permiten hablar. Hablemos de esto, hablamos de lo otro. ¿Sí? Nos ha pasado que nos han pedido... réplica a nosotros en la Flaxo Radio. Pero nosotros siempre estamos buscando más bien que hablen todos los actores. Porque hay otra cosa, ¿no? Me llamaba la atención, a eso quería llegar, es que, digamos, el periodismo debe ser activismo. Yo puedo ser un activista político y también ser periodista. ¿Sí? Realmente lo que el periodista debe buscar es como, nuevamente voy a esa palabra, la equidad, el balance. Sí, la igualdad. Y ahí caemos en esta discusión de hasta dónde es la objetividad que tanto se replicaba. Y es que ahí tu función es ser abogado del diablo. Si tú quieres realmente sacar algo bueno. Porque si no, yo me hago amiguis, vamos a hablar de esto, que ese tema es chutatú, y no voy a tocar las aristas que son un poco más difíciles. Pero, digamos, en la labor de periodista no es ser al estilo masacre y daño colateral. No. Sino voy a decirte las cosas, voy a preguntarte y voy a esperar que tú me respondas. Si no me respondes, voy a repreguntarte. Estaba viendo una entrevista recién sobre con Mark Zuckerberg. Él va al estrado, él quería hacerse entrevistar porque la imagen que él estaba teniendo era súper mala. Y los periodistas que le entrevistaron, que eran periodistas especializados en tecnología, le preguntaron acerca de la intimidad y la seguridad personal. Y literalmente Mark Zuckerberg sudaba, yo diría así, pepas, porque le estaban haciendo preguntas súper incómodas. Él prácticamente se ausentó de los escenarios como 4 años, porque esa entrevista fue un desastre. Lo que hizo luego es buscar que le entreviste la Oprah Winfrey en Estados Unidos. Y lo que hizo es, para amansar, para menguar su mala imagen, es donar en público $100 millones para temas educativos. Sí. Porque, digamos, la función de un periodista es preguntarte las cosas que nos interesan como comunidad. Pero también el tema de ser muy, muy sensible para no hacer daño al otro. O sea, te puedo preguntar con educación. Y si no me respondes, te voy a repreguntar. Yo creo que eso es súper importante y, digamos, en eso tal vez el periodismo... Tal vez ahí el periodismo científico se lo puede mediar, repensarse desde esos espacios. No. Digamos, en este caso no iba por un tema científico, sino por un tema político. Le preguntaban, ¿a quién estás entregando los datos personales de las de los usuarios? Sí, nosotros cumplimos con eso, pero no me estás respondiendo. Respóndeme cómo estás tratando la data personal. Entonces, digamos, sí, puede ser que alguien sea un periodista científico. Yo estaba leyendo que hay en la Fundación Gabriel García Márquez, en la Fundación de Gabo, estaban invitando a un periodista norteamericano que hablaba sobre periodismo musical. Entonces hay un montón de subespecializaciones.
Yo les contaba que trabajé en un medio tecnológico y yo trataba temas informáticos densos sobre servidores y sobre anchos de banda y cosas así. Y tal vez por mi contexto como electrónico, como haber estudiado electrónica, tengo más criterio para hablar de esos temas. Pero creo que el tema político siempre está. En la tecnología, les hablaba del tema de software libre, es un tema político. Es un tema político que siempre está ahí para que nosotros lo estemos tocando. Yo creo que no nos debemos correr como periodistas. Alguien me decía que el periodista es como un océano de conocimientos, pero con un medio milímetro de profundidad. Digamos, uno si se va a preparar para una entrevista, si va a tener un invitado y sabes que es un entrevistado que sabe muchas cosas, te va a tocar es investigar para no quedar mal. Y de pronto, la próxima vez que hagas una entrevista sobre el tema, vas a poder sortearlo mejor. Yo creo que el ejercicio de periodismo es eso, ¿no? Siempre tienes que estar como atento a las cosas que están pasando. Javier, el tiempo siempre en radio es cortísimo cuando hay muchos temas de que abordar. Y ahí no quisiera cerrar este diálogo sin mencionar, topar el tema sobre el rating, ¿no? ¿Qué se piensa desde las radios universitarias? Porque acá también la anécdota que hemos tenido es que con nuestros productores, que a propósito no son comunicadores, hemos trabajado en esta formación justamente de que logren incluso, como tú mencionabas, hacer una buena entrevista, ¿no? Sin ataque, sino que salga algo más, lo que pensar no pensar ni siquiera en el área de científicos si estoy entrevistando a un veterinario o a un economista, sino pensar también en la comunidad que no conoce mucho estos temas, pero cómo les podemos hacer fácil también este tema, que logren entender desde otras aristas el tema, ¿no? Y ahí con nuestros productores a veces es, pero ¿cuántos nos escuchan la radio? ¿Hacia dónde está? Eso es primero lo que les impacta, lo que quieren saber, lo que les impacta, ¿no? ¿Cómo pensar en el rating? ¿Y realmente es necesario pensar en el rating cuando se trabaja desde los micrófonos de una radio universitaria? Yo creo que cuando tú tienes un buen entrevistado, entonces ese rating va a despegar. Y si también quieres rating, puedes hablar de fútbol y de farándula y de cosas así, o de Crónica Roja, y vas a tener full rating. Si no, solo mira lo que hace TC Televisión o Canal 1, y ellos están trabajando mucho con la Crónica Roja. Sus titulares arrancan con tema político, pero enseguida van con el tema de Crónica Roja porque eso levanta el rating. La pregunta es, ¿tú trabajas para eso? ¿Tienes un interés comercial? ¿La universidad está trabajando para qué? ¿Para hacer qué? Si me interesa ser el rey del rating, entonces, ¿cómo debería manejar esto, pero para el lado académico? Te decía, todo depende del entrevistado que tú tengas. Eso levanta el rating. Pero también cómo tú estás promocionando el tema. Tal vez una bonita foto, un tema así estético muy bonito va a atraer a los oyentes. Pero ¿hasta qué punto? Ya, está bien, yo levanto 100 oyentes en una transmisión de streaming, donde se pueden ver uno a uno, incluso las IPs de los usuarios que te están escuchando en el audio streaming. Pero, por ejemplo, le veo a Adriana que está colocando un celular, y yo también estoy con mi celular transmitiendo por Radio Lab SE. Y estamos transmitiendo por video. Y tal vez puedo volver a redifundir. Puedo sacar esas cápsulas y volverlas a editar para hacer como, mira, esto interesante se dijo acá. Chequea la entrevista entera acá. Es lo que estamos tratando de hacer en Flaxo Radio. Pero yo creo que los temas digitales son medibles no solo por la coyuntura del streaming de ese momento, sino por la capacidad que tengas de decir, mira, esto interesante se dijo acá. Y tú lo puedes volver a ver, y todos los días, lunes a las 2:30, tenemos una entrevista en vivo en la Universidad Central, en la radio de la Universidad Central. Y puedes escuchar cosas súper interesantes. Cómo promocionamos, digamos, si tú no haces un tema de cercanía con la audiencia, no la vas a tener. Yo creo que es importante, pero no es por eso vamos a dejar de hacer los programas. O sea, es súper importante, pero la radio universitaria no tiene el objetivo de ser Tropicálida, ni ser Canal 1, ni TC Televisión. No, estamos nosotros para difundir los contenidos académicos. Porque lo que tenemos que hacer más bien es buscar que haya un acercamiento de la comunidad hacia nosotros, o nosotros vamos a la comunidad. Nosotros tenemos un programa con gente que tiene problemas de salud mental. Por cierto, este día jueves les invitamos a flaxoradio.es. Son personas que tienen bipolaridad, esquizofrenia y otros problemas de salud mental.
y que ellos están haciendo un programa de radio donde usan la radio como una especie de catarsis colectiva, donde conversan sus problemas. Y que muchos oyentes se pueden identificar. Y hay personas que han caído y han dicho, no lo había pensado así. Y ellos dicen, el eslogan de ellos es radialmente demente. Porque ellos dicen, nosotros sí somos locos. Y nosotros creo que en este espacio de la Flaxo Radio tenemos un espacio para analizar los temas que a nosotros nos competen como personas con problemas de salud mental. Y tal vez nos escuchen uno o dos, pero resulta que ellos redifunden, ¿no? Entonces, ¿cómo redifundo los contenidos para que, no sé, creo que esos espacios alternativos, digitales, pueden ser replicados? ¿Qué tal si tú usarías ese programa que se hace aquí en la Universidad Central y logras convencer a alguna radio de antena que te redifunda el programa? Pero digamos, son formas en las que debería yo trabajar. De a poco, y además que los recursos, aquí les veo 3 excelentes productores que están trabajando. Ya quisiera este equipo yo también, con esta linda cabina que tienen. Entonces, digamos, ¿cómo hago que ese valor agregado que yo le puedo dar a la radio siga surcando, ¿no? Si yo como productor ya llego, me hago todo el esfuerzo, le traigo a Javier Macas, y ya nunca más vuelvo a decir nada de Javier Macas ni del programa, ni, digamos, si yo lograra más bien sacar una capsulita y decir, esto se dijo acá, escucha la entrevista completa, etcétera, digo, son como una especie de redifusiones, porque lo malo del aire, del espectro radioeléctrico, es que tú transmites y se fue. Uh-huh. Si no estuviste, ya no escuchaste. Pero lo digital tiene esa virtud, que tú puedes volverlo a redifundir para que las personas puedan volver a escuchar completo, un parcial, lo que tú quieras. Javier, para finalizar, y sí, eso sí, digamos ya de manera de resumen para cerrar nuestro diálogo, porque de hecho ya no nos queda casi nada de tiempo, por no decir nada acá. Tarjeta roja. Ya nos está. ¿Cuáles son los retos de las radios universitarias para la democratización del conocimiento? Un poco ya se habló durante todo esto, a manera de resumen que siempre se busca en estos diálogos cerrar con algo que ya se dijo durante el diálogo, pero es necesario volverlo a decir. El Estado hace grandes inversiones con las universidades. Realmente es alto. Y este año están quitando, estoy con pena porque la UNAE, allá en la provincia de Cañar, le quitaron, creo que son $30 millones. Y esta universidad está haciendo cosas súper interesantes. Una amiga de allá me llamó, me dijo, necesito que me des ya un presupuesto súper básico para poner una radio universitaria. Digo, y yo en la justificación que le escribía y le ayudaba, yo decía, en la necesidad de difusión, divulgación, propagación de los conocimientos, se debe justificar. Eso es como justificación para que ustedes tengan la radio. La universidad está haciendo grandes esfuerzos para educarnos a los que estamos en las universidades. Yo digo, en la Universidad de Cuenca fue educado. Y yo volví allá y con mucho gusto di clases. Y creo que era mi parte de retribuirle a la universidad por las cosas que yo he aprendido por fuera, con las pequeñas bases que me han dado y las cosas que yo he adquirido. Yo creo que la universidad y la radio tienen mucho de qué hablar. Esta democratización de la que tú hablas es notoria, porque si no hacemos este proceso de divulgación, entonces estamos quitándole al Estado o no estamos siendo justos con el pueblo. El pueblo tiene la obligación. Por eso es que la radio, nosotros por ejemplo rendimos cuentas. Nosotros estamos en el registro del Cordicom. Y nosotros todos los años damos rendición de cuentas. ¿Cuántos oyentes tuvimos? ¿Cuántos usuarios han estado con nosotros? Etcétera. Nosotros tenemos esos datos todo el tiempo. ¿Sí? Entonces yo creo que asimismo, como el Estado te da plata para que hagas una radio bonita como esta, también hay la obligación de decir cuáles son nuestros logros. Esos likes, esos seguidores, esas reproducciones se concretan y dicen, sí, tuvimos 400,000 reproducciones de videos. Digo, estoy inventándome una cifra. Eso ya quisiera tener ese número. Ya quisiera que YouTube me pague por eso. ¿Sí? Pero no, digamos, es un proceso orgánico. Nosotros no hemos pagado un centavo creemos en los procesos orgánicos. Uh-huh. Eso de crear una comunidad es lo más importante para una radio universitaria. Y ustedes que tienen un montón de estudiantes que quieren mucho a la universidad, pueden lograr eso de una forma también muy orgánica. Yo creo que ese llamado, esa invocación que les hago es para que sigamos fortaleciendo el proceso. Busquemos que los estudiantes vengan acá.
No importa si tú no eres comunicador, yo te voy a dar la capacitación. Te voy a enseñar cómo hacer una entrevista en la radio. Te voy a enseñar a cómo hacer una grabación, allá el compañero que está en la técnica. Si yo voy, mira, me fui al campo y en la investigación de campo que hice esta entrevista. ¿Y cómo hago? Yo quisiera pasar la entrevista acá. Bueno, yo te puedo dar una capacitación pequeñita y te puedo, digamos, abrir esos espacios para que la radio se vuelva más diversa todavía. Javier, queremos agradecer por tu presencia. Despedimos ya a Javier Macas, productor general de Flaxo Radio. El tema que abordamos en estos 30 minutos fue acerca de radios universitarias. Se despide de ustedes Joana Gualavicí, en los controles Daniel Ordóñez y en las redes sociales Alexandra Collantes. Muy buenas tardes. Esto fue Desde la U, un panorama informativo del acontecer universitario y nacional. Acompáñenos en nuestra próxima emisión.